Vamos a partir, que como estamos empezando a grabar, vamos a presentarnos. El día de hoy, que es 23 de abril del año 2026, vamos a hacer un programa un tanto cuanto laxo, interpretando algunas cosas que hemos leído por ahí, otras que hemos escuchado, en fin, tal vez una o dos efemérides, algo que también voy a comentarles de lo que trajo un compañero aquí el miércoles pasado al Comité Morena Tijuana Centro. Eh, pero antes quisiera que nos diera una opinión que estaba empezando a decir la compañera Norma, y que la interrumpí porque no estábamos grabando, entonces ya estamos grabando. Norma, ¿qué me decías? Sí, buenas noches, saludos. No, comentábamos la situación en la que se encuentra esta cuestión de la guerra en Irak y el peligro en el que nos pone mundialmente, ¿no? Ajá. Entonces, yo decía que sí deberíamos de poner atención y en realidad sí estar un poco temerosos cuando se filtra la información de que, pues, el presidente de Estados Unidos en una de esas reuniones que tienen con los militares y pues todos los implicados que toman decisiones de Estados Unidos, pues estaba tan molesto de que las negociaciones no avanzaran, de que Irán no cediera y que pidió que les dieran los códigos para lanzar bomba nuclear en contra de Irán. O sea, Sí, esto suena como una anécdota y ay, qué gracioso, pero de gracioso no tiene nada, pero sí de peligroso mucho, ¿no? varios lo han comentado, ese detalle, que inclusive lo Sí. sacaron ahí de la sala de guerra porque se puso muy nervioso y empezó a despotricar, y lo sacaron de ahí los militares, y luego le dijo al principal, al director de ese cuarto de guerra, que le diera las claves para poder operar la bomba atómica. Y el señor general Ujú. le dijo: no, señor presidente, eso no se puede hacer. Así le dijo: eso no se puede Claro, hacer. O sea que si no son enchiladas, pues, o sea, tú quieres ganar una guerra destruyendo, como bien dijo, mandándolos a la edad de piedra a toda una nación o una cultura. Para empezar, es una gran pendejada, para decirlo amablemente, decir eso en público, siquiera que se lo deje para sus adentros, ¿no? Pero también es horrible que se lo deje para cualquier lado. No se puede destruir una cultura milenaria, más cuando son valientes, se van a poner ahí mismo en los puentes, se van a poner en las fábricas de electricidad, en las termoeléctricas, porque ellos cuando mueren tienen la convicción de que se van con Alá, directito y sin mayor trámite. Es su ideología, es su querer y su pensar, hay que respetarlo, pues. Entonces, claro. son invencibles. Cuando alguien hace eso, es invencible, pues. Es invencible. Entonces, eso que acabas de decir, yo lo he oído tres veces de tres gentes diferentes, ¿eh? De los altos vuelos los comentaristas en YouTube. Y no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, porque yo vengo diciendo también en algunos otros programas que él, como fachoso que es, tiró esa cosa, ¿no? Oye, y si tenemos bombas nucleares, ¿por qué no las usamos? Eso lo dijo al principio de su mandato, de su segundo mandato. Y Como, desde luego la gente dice: ah, es que es bien payaso, hombre, eso por exhibirse. ¿Y qué tal si sí, no? ¿Qué tal si sí? ¿Qué claro. tal? ¿Qué tal en la desesperación? Y yo quien creo que sí está más desesperado es Satán Yahoo. ¿Por qué? Pues porque le están destruyendo toda la capital de Israel a misilazos. Pues es que llueven misilazos como granizos. Entonces, una gente desesperada, pues sí puede apretar un botón, ¿no? Nuclear. Y más que todo, si vemos en el contexto de que por cualquiera sea la razón, presión política, presión económica, cualquiera sea la razón, empezamos a ver que ya hay países que lo habían apoyado, pero a ojos cerrados, que empiezan a darse la vuelta y decir, no, no, ya no lo vamos a apoyar, como son el caso de España, Checoslovaquia ahí se me fue el otro país que se juntaron esta semana para decir que querían que se prohibiera ya el envío de armas a Israel, el acuerdo que tienen, ¿no? De integración, pero pues el resto de la Unión Europea se opuso, La pero OTAN. ya empiezan a haber voces que se levantan por cualquiera sea la razón, hasta por conveniencia, porque pues en España le están dando duro a Sánchez diciendo que es pura conveniencia,
pero por Bueno, cualquiera sea la razón, están ya empezando a haber voces que se van en contra, que denuncian lo que este hombre está haciendo. Entonces, sí, en esa desesperación, pues no sabemos de qué puede ser capaz. pero la OTAN no lo ha respaldado, no lo ha apoyado, la OTAN, que es el arma, diríamos, de Estados Unidos para contender contra el mundo y sus alrededores. ¿Y qué dice este hombre educado de kindergarten y que no sabe nada más que eso? Los juegos de los niños, de soldaditos y de guerra. El señor presidente de los Estados Unidos dice, la OTAN es un tigre de papel. ¿Sabes quién dijo eso? Mao Zedong en el Mao libro rojo. Zedong. En el, Ujú, li- sí. en el libro rojo decía, no, el imperialismo es un tigre de papel. Bueno, este cuate cita una cosa que dijo Mao Zedong, imagínate. Entonces debe de admirar a los chinos, además a Putin, ¿no? En fin. El caso es de que se va a poner más grave la cosa y lo digo así tranquilamente, pero no debería de serlo tan tranquilo porque le está pegando a todos, en la bolsa, a todo el mundo. Ya no vamos a hacer ahora sí que el recetario de cuánto ha subido aquí usando la línea, el galón de gasolina y los víveres y los servicios de restaurante y médicos y todo lo demás. O sea, ya perdió para empezar las elecciones de mediano plazo, ¿eh? Ya en noviembre ya lo descuentan. Le quitan el Senado y la Cámara de Representantes. Y quitándole esas dos cuestiones, ya pueden amarrarlo más, ya pueden detenerlo más. También se ha oído, y ahora vamos a hablar nomás de chismes porque no traje mi artículo Ujú. editorial. Se ha oído también que para ganarse el voto, fíjate lo que dicen algunos, para no salir tan raspado, ¿eh? Porque ese raspado va a salir en las elecciones de noviembre. Para no salir tan raspado, nos va a mandar a todos los ciudadanos norteamericanos $2,000, ¿eh? $2,000 por cabeza, no por Perdón que me ríe, familia. pero es que ese ofrecimiento él lo tiene desde el año pasado, ¿no? Y siempre dice, no, pero estamos en eso. Y para mí que nada más es un cuento para mantener a la gente con esa idea y con la esperanza, ¿no? Entonces la gente se emociona por es que $2,000 con todo lo que Bueno, nos sacan en impuestos. ya lo hizo en su primer periodo, ¿eh? Nosotros tenemos un refrigerador aquí que le puso mi señora el Trump, porque con el dinero que le mandaron se compró ese refrigerador. Entonces, aquí la cuestión es que él mismo dice de dónde está sacando ese dinero. Pues tampoco se lo está sacando de su bolsa, ¿no? Que No. es con todo lo que se ha ganado de las tarifas arancelarias, todo Por ese dinero que cierto, se cobró. déjenme agregarle ahí, ¿no? Es que es algo que, bueno, aquí no lo dicen, y si lo dicen es como calladito, pero en Europa sí lo están diciendo abiertamente, que esta manipulación que tiene él, que un día dice, sí, sí va a haber acuerdo, no, no va a haber acuerdo, o sea, un día dice esto y el otro dice lo contrario, es manipulación de bolsa y que están comprobado que la familia de él, la más directa, en este caso Kushner, no digamos nombres aunque no deberíamos, han incrementado sus fortunas, o sea, él mismo y toda su familia están incrementando fortunas. Pero todos los Eh, multimillonarios están doblando sus eh, fortunas, todos los los que millonarios, porque tienen les que bajó ver los con la impuestos. petrolera. Les bajó los Pero no, pero impuestos. es el juego de la bolsa porque todo lo que los que tienen que ver con petróleo sobre todo están en esa manipulación, los que tienen que ver con oro, petróleo y otros artículos que se movilizan sobre todo por el estrecho de Hormuz, porque no es solo el petróleo, también son otras químicos que salen de por allá. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso cuando Trump dice una cosa baja, cuando dice otra sube, y resulta, dice que como él tiene la información, o sea, él tiene ese poder de salir y escribir un tuit, entonces él da la información y la bolsa reacciona. Incluso dice que estaban diciendo que puede ser que están de acuerdo. O sea, ellos le dicen a Trump, hoy nosotros, por poner un ejemplo, ¿no? Hoy vamos a vender, así que necesitamos que suba. Entonces él dice algo que tiene que ver con una cuestión que está pasando en la guerra para hacer que sube el mercado. Y luego No lo que sube, dudes. pues ya tienen que bajar para poder
comprar y bueno, se están en ese juego donde los que se están beneficiando son los ricos haciéndose más ricos y mientras tanto parece que a nosotros no nos afecta, pero sí nos afecta porque el combustible está subiendo, los costes están subiendo y ¿quién paga eso? Sale de nuestros bolsillos ese costo, ¿verdad? Así es. no lo dudes que tenga obviamente acuerdos con la bolsa y con los multimillonarios y con los agentes de venta de armas. A ver, necesitamos vender más armas. Ahora, estaba escuchando en una entrevista que estaba haciendo Jalife a un personaje bastante conocedor, un general o coronel Ujú. norteamericano jubilado, que es un estudioso de las relaciones internacionales. Él hablaba de eso, de que eh, Estados Unidos está amarrando ya para poder deponer al presidente y que no siga la locura, pues, porque está afectando la economía del mundo y de los propios ciudadanos norteamericanos. Entonces ya hay también, ahora eso entra dentro del aspecto de a veces de los chismes, ¿no? Pues que ya un jurado lo declaró culpable y que ya le pidieron los del Senado, sus propios correligionarios, que renunciara a la presidencia. Todo eso suena, y qué tanto de cierto es. Y repito lo que ha dicho también un psicólogo, una persona que se encarga de revisar el cerebro de las gentes, muy famoso, que tiene un problema muy grave de locura mental, de fronto, no sé qué dice, ¿no? Y que no pasa de mayo, que va a agudizarse porque anda muy estresado, pues no le está saliendo la guerra como él quería. ¿Por qué no hacemos un paréntesis cultural y leemos las efemérides? Oh, No sí, sé, está bien, ¿cuál prefieres? ¿La del 20 o la del... Hay dos. está La del bien. 22 se llama el Día de la Tierra, la del 22. Y la del 20, la fabricación de papelones. Está bien, yo puedo ir con el del Día de la Tierra. Ok, entonces me voy a aventar la primera, que Está bien. es 20 de abril, la fabricación de papelones. Fue la mayor expedición militar de toda la historia del Mar Caribe, ¿eh? Y el mayor fiasco. Fíjate qué curioso, qué oportunos son estas efemérides, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando? De un ataque ahora mismo, en meses pasados, al Mar Caribe. Entonces, acá traen ese recuerdo de antaño, fíjate, repito. Fue la mayor expedición militar de toda la historia del Mar Caribe y el mayor fiasco. Los dueños de Cuba, despojados, desalojados, proclamaban desde Miami que iban a morir peleando por la devolución contra la revolución. El gobierno norteamericano les creyó y sus servicios de inteligencia demostraron, una vez más, que no merecían ese nombre. El 20 de abril de 1961, 3 días después del desembarco en la Bahía de Cochinos, los héroes, armados hasta los dientes, apoyados por barcos y aviones, se rindieron sin pelear. Esta es la palabra del hombre, del libro Los hijos de los días. No, pues estaba calientita. Fíjate bien. Claro, llegan y dicen, no, hombre, acaban de llegar esos muchachos, hombre, son torpes. Con una movilización que hagamos, lo van a escupitar todo el pueblo de Cuba. ¿Cómo van a querer ahí una otra dictadura? Nosotros somos los héroes, vamos a ir por ellos. Y no, pues ahí, ahí había otra historia, había otro discurso, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues imagínate, los muchachos jóvenes, barbones y entrones, y el pueblo tras de ellos, y Fidel arriba de un tanque, ¿no? No, olvídate. Entonces les dieron para atrás. Y Kennedy, pues, lo criticaron los propios cubanos de Miami, que por qué no le había mandado al ejército. Pues si no son enchiladas, pues. ¿Por qué? Y traigo a colación, como decía un maestro de ahí del tecnológico, traigo a colación el caso de, ¿qué te voy a decir? Cuando entra Estados Unidos a Venezuela, pues tumba al presidente y se lleva a su esposa que no quería dejarlo solo. No fueron por ella, ¿eh? Y dijo, no, no, si se lo llevan a él, yo también me voy con él. Bueno, tráetelos a los dos, ¿no? Entonces, cito esto porque le preguntó una periodista a Trump, creo que ya lo hemos dicho aquí, oiga, ¿y por qué no se echó a los demás?
a Cabello, a los hermanos fulanos, a la que ahora nombró como presidenta sustituta, y a su hermano, que es el presidente del Congreso. Delcy, Delcy A Delcy, Rodríguez. Los hermanos Rodríguez, sí, son hermanos. Pues él contestó así fríamente, lacónicamente. ¿Usted se acuerda qué pasó en Irán? Le dijo a la periodista. Ahí ahorcamos al presidente, decantamos a todos los militares, los metimos presos, los matamos. ¿Y qué pasó después? Pues llegó el ISIS, llegó el terrorismo y no. Por eso no agarró las cabezas que quedaron, pues, porque iba a ser otra revolución dentro de la revolución. ¿Y quién la para, pues? ¿Quién la para? O sea, era lo mismo hubiera pasado con Cuba, ¿no? Invaden, matan a Fidel, etcétera, pues se les calienta más la sangre. Además son muy calenturientos los caribeños, ¿no? Ya ves, son muy bullangueros y muy guachapaces y todo muy. Entonces, eso, repito también, parezco grillo repitiendo el canto de las sirenas. Bueno, no sé si los grillos canten como las sirenas, pero bueno, algo cantan. Repitiendo que se están haciendo los dormidos. Cuando Trump se vaya, porque lo deponga el propio pueblo, porque lo deponga la ley de 25 de incapacidad para gobernar, cuando se baje físicamente de salud, entonces, qué poder va a imponerse en Venezuela, que tiene cientos de miles de soldados y tiene una conciencia colectiva fuerte? Alguien me decía, muy irresponsablemente, por cierto, de nacionalidad chilena. No, no tuvo pantalones. ¿Por qué no se dejó que lo mataran? Debió de haber enfrentado. Yo le digo, oye, si había 40 o 53 cubanos armados defendiéndolo y se los echaron a todos y él estaba ya me imagino que resguardado, pues él levantó las manos, ¿no? Pues, ¿cómo voy a pelear con mi pistolita o con mi metralladorita a defenderme? Ahí hizo lo correcto, Maduro, ¿eh? Hizo lo correcto, Maduro. Ahora, figúrate, ya que estamos en esto, eh, obviamente el gobierno de Venezuela, que todavía está en poder de los chavistas, pues tenía que aportar dinero para la defensa de su presidente apresado, ¿no? ¿Y qué pasó? No, el juez dijo, no, 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 no puede ganar dinero del gobierno porque también las cuentas del gobierno están en investigación. Fíjate qué descaro, ¿no? O sea, que le den la oportunidad de pagarle al abogado defensor para que saque la verdad del asunto, no para que lo liberen, sino para que salga a flote la verdad de si de veras es delincuente o no. Necesita una defensa, ¿no? Y él nos dijo, bueno, pues yo de mi bolsa no, yo no tengo para pagar mi autodefensa. No, te nombramos a un abogado de oficio. Pues sí, te imaginas un abogado de oficio. Si el juez está obviamente ya apalabrado con el señor Trump y lo demás. Pero bueno, entonces te toca a Sí, ti sí, leer la que sigue, ¿no? claro. Ahora, permítame un segundo nada más. El Ok. Día de la Tierra. El Día de la Tierra de abril 22. Einstein dijo alguna vez, si las abejas desaparecieran, ¿cuántos años de vida le quedarían a la Tierra? 4, 5. Sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay plantas, ni animales, ni gente. Lo dijo en rueda de amigos. Los amigos se rieron. Él no. Y ahora resulta que en el mundo hay cada vez menos abejas. Y hoy, Día de la Tierra, vale la pena advertir que eso no ocurre por voluntad divina, ni maldición diabólica, sino por el asesinato de los montes nativos y la proliferación de los bosques industriales, por los cultivos de exportación que prohíben la diversidad de la flora, por los venenos que matan las plagas y de paso matan la vida natural, por los fertilizantes químicos que fertilizan el dinero y esterilizan el suelo, y por las radiaciones de algunas máquinas que la publicidad impone a la sociedad de consumo. Muy buena reflexión porque es algo que de pronto siento que como comunidad, como sociedad, como seres humanos no le estamos poniendo atención al hecho de que de a poco estamos destruyendo el medio ambiente.
y como los que van gobernando el mundo, ¿no? Se atreven a decir que eso es una mentira, que es una farsa, y pues estamos hablando del mismo personaje nuevamente, Trump, ¿no? Y Trump. que eso no ayuda al progreso del mundo, entonces no es cierto. Pero pues sí, sí, hemos estado en una disminución de las abejas que son muy importantes, pero le comento que en China están tratando de multiplicarlas, pero a la vez han estado ensayando otras formas de polinizar las plantas. Y sí lo han estado logrando, nada más que la naturaleza es sabia. Han logrado un adelanto, un progreso, pero en todo caso no siempre les resulta porque la naturaleza no acepta lo que es químico, o sea, lo que es no es natural. Entonces, es ahí cuando empiezan, no, tenemos que volver a tratar de mejorar o de traer de nuevo las abejas, ¿no? Y se está luchando contra eso, pero pues las ciudades siguen creciendo y como decía en la lectura que acabamos de tener, pues es más importante para el ser humano todo lo que tiene que ver con producir algo que dé dinero, no importa lo que sea. Puede ser, vaya, hasta la misma coca, el maíz transgénico, o sea, todo lo que produzca dinero, sin importar las consecuencias, que al fin de cabo pasa el tiempo y las tenemos, porque ya estamos viendo que hay terrenos que han quedado áridos a consecuencia de estos cambios que el hombre ha hecho. Así Entonces, es. se habla de reforestar y hay lugares donde están reforestando, pero pues todo depende de los gobiernos y todo depende también de nosotros. Y ahí voy a hacer un Fíjate, comentario, ¿no? adelante, Perdón, adelante, solo sí. con eso termino. Solo un comentario No, no, que, ocupa el tiempo que que te ocupes. estaba en una lectura precisamente de eso, del Día de la Tierra y esto. Y cuando terminaba todo el artículo decía, porque todo depende de cada uno de nosotros, no importa qué tan pequeños sea lo que hacemos por la tierra. Y eso me gustó mucho porque es tener la conciencia cada uno de nosotros, para darle un ejemplo. Yo escucho mucho, mucho, vaya, compañeros de trabajo, lo que sea, ¿no? Les escucho mucho de hacer comentarios como, por ejemplo, no, pues, pero ¿qué importa que yo recicle una botella si demás de la gente la bota? ¿Qué importa que yo no apague las luces si lo demás de la gente no lo hace? Entonces, la idea no es lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, si yo pienso que porque los demás no lo hacen, no lo hago yo, entonces ese pensamiento en conjunto es lo que nos está perjudicando. Pero si por el contrario yo lo hago y otros 10, otros 20, otros 100 o 1000 personas como yo empiezan a hacerlo, ya somos muchos. Entonces dicen, no, pero es que las compañías son las que contaminan, nosotros no contaminamos solo con botar una botella. No, yo sola no, puede que una sola botella no contamine, pero si yo me junto con otros 1000 que estamos botando las botellas o el plástico o destruyendo, ya somos millones destruyendo y eso sí equivale. Entonces es importante, ¿no? La concientización también de nosotros como individuos dentro de nuestra sociedad y dentro de nuestra naturaleza. Alguien ha dicho que los seres humanos somos los parásitos del planeta, que el planeta es un ente vivo, ¿no? Robusto, que evoluciona, que por un milagro de la física sigue dando vueltas puntualmente sobre su eje imaginario, etcétera, etcétera. Pero entonces, la naturaleza es muy sabia, pues, en el sentido de la vitalidad de la misma. Entonces, imagínate. Nosotros si somos autocríticos, diríamos, somos parásitos de este ser vivo llamado tierra, porque pues tiramos la basura, todo lo que tú dijiste y más, ¿no? En fin, un gran defensor del medio ambiente es Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia, que afortunadamente parece que su compañero de partido va a ser de nuevo el que va a tomar la batuta de Colombia, ¿no? Pues Este, esperemos que sí, 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 si no hay claro. influencia externa. Si no hay, bueno, el señor del norte va a querer tumbarlo, pues. Pero el señor del Y norte ya está, se cayó desde hace rato.
Ya. Y están usando al presidente ecuatoriano Noboa para eso. Sí, y a todos los demás, a todos los derechosos que llegaron ahora a la gobernabilidad, a la desgobernabilidad de cada país nuestro. Fíjate, si los Sí. economistas se pusieran a trabajar sobre esto, eh, harían un ensayo científico puntual sobre que la destrucción del Amazonas está destruyendo decenas de miles de mosquitos y de viboritas y de todo, y eso en economía es una pérdida económica fenomenal, por lo que acabamos de oír de Einstein, ¿no? Oye, se acaban las abejas, se acaba la vida por la polinización y todo esto. Ahora, este personaje que ya llevamos dos sesiones mencionando, Einstein, ya ves que andaban investigándolo, cómo es que pensaba tanto y tan bien, y sus teorías, y terminó diciendo, lo decías tú la vez pasada, yo la única normalidad que tengo es mi curiosidad, ¿no? Si uno se pone a investigar, a curiosear, a ir tras el fondo de los fenómenos físicos y sociales, como Lenin, por ejemplo, que escribe El imperialismo, fase final del capitalismo, te hace se te desbroza todo el proceso de acumulación del capital y del mercado libre a los monopolios y a los carteles. En la época en que él vivió, que era a principios del siglo XX, cuando murió aproximadamente allá por el 2. Qué curioso que hay cerebros que salvan al mundo, pero hay que ponerlos en el lugar que deben, en el liderazgo mundial. Eh, Pero no les permiten porque generalmente los personajes que son líderes reales tienen la conciencia social, ¿no? Entonces no los van a poner porque un líder que en realidad es un líder no va a ir ni por la destrucción del planeta, ni por el capitalismo, la acumulación de bienes, ni por el individualismo. Y eso es algo que no genera riqueza, entonces lo más probable es que no lo dejaran. Por eso hemos visto en la historia tantos asesinatos. Ya, claro. Mira, hay un intelectual chileno de cuyo nombre no puedo acordarme ahorita, pero a él le preguntaban. Es un personaje muy crítico, muy analista, muy eso, ¿no? Muy progresista. Le decía, Oiga, ¿qué opina de la polución ambiental en la Ciudad de México? Y dijo, nada, bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? Usted es crítico de todo eso. ¿Cómo que dice eso? Y luego, y luego le dice, mira, cuando un niño salga en la mañana con su lonchera y su mochila con sus libros, camine por la banqueta y a 2 cuadras se caiga respirando porque no puede respirar por el smog, entonces la gente va a atender el asunto de la contaminación ambiental, dice. Si no, si no va a dejar el mundo que ruede, pues. Cierto. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Yo aquí apunté algo, a ver. No, ya le había dicho. Usted mencionaba un intelectual chileno, podría ser Gastón Soublet. No, era el que Mm, dirigió la película La Montaña Sagrada, El Topo. eh, ok, ok. ¿Cómo se llama No, este cuate? pensé que era, porque pensé que era el filósofo, sí, que él apenas falleció el año pasado. Ya. No, Ujú. hay intelectuales chilenos muy importantes, ¿no? Muy bueno, Claro que sí, sí, sí. sí. Bueno, el caso es mira, te decía, no sé si te lo dije o te lo digo ahora, el miércoles pasado, nosotros nos reunimos cada 15 días, los del Comité de Morena Tijuana Centro, Elvia y Felipe Carrillo Puerto, los hermanos Carrillo Puerto. A él lo mataron, lo fusilaron, el generalote que estaba en Yucatán, y a 2 o 3 hermanos también. Elvia se salvó porque, bueno, pues se dio cuenta de que andaban apresándolos, que los estaban fusilando y se escapó, ¿no? Pero ella vivió hasta 1953 o más. En 1953 ella firmó el asunto de la votación de la mujer y de entonces ya las mujeres pudieron votar. Pero nosotros nos reunimos, este comité, cada 15 días, los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en mi casa, y trajo uno de ellos esta lista que me pareció muy interesante. Inclusive la leyó aquí, porque dijo, no, yo se les di copia a todos, pero pues ni la van a leer, la van a tirar, ¿no? Entonces, voy a leer, si no toda, alguna parte. Fíjate, voy a empezar a leer desde arriba. A manera de un ortograma, habrá que ver qué es eso en el diccionario. La matriz ideológica de la doctrina Monroe y derivados funciona como una falsa conciencia que se convierte en operativa de forma automática. Es decir,
desplanta ideas y prácticas asimétricas que denomino ideologemas. O sea, el que está escribiendo esto así le llama a esto, ¿no? En contraste a los valores que entrañan solidaridad, hermandad, igualdad, respeto y equidad, que denomino utopogemas. Habrá que ir al diccionario. Entonces, hay una columna que dice Doctrina Monroe y otra que dice Sueño de Bolívar. Y aquí vienen pues las dos categorías, ¿no? De la deformación de la realidad y la guía para poder encontrar el camino. La primera, la doctrina Monroe impone el vasallaje y la hegemonía política. Repito, la doctrina Monroe impone el vasallaje y la hegemonía política. Sueño de Bolívar propone la igualdad y la autonomía política. La columna de Monroe utiliza la fuerza militar. El sueño de Bolívar invoca los acuerdos y el consenso. Premia la subordinación y la salamería. Bueno, ejemplo, el rey Trump, ¿no? La columna contraria valora la autonomía y la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es responder con habilidad, ¿no? Habilosamente, o sea, en el sentido positivo de la acción. No, no en forma irresponsable, porque se te antojó que es aquel el que debe morir, y etcétera. En la columna de la doctrina Monroe alienta la traición, el desacato y la crisis social. Pintadita, ¿no? La situación actual. El sueño de Bolívar responde a la lealtad y al respeto institucional. El lado de la doctrina Monroe asume una posición jerárquica, o sea, el jefe manda, pues, forma, ¿no? Vertical. Apuesta por la descentralización y la igualdad. Es unilateral. La doctrina Monroe es multilateral, el sueño de Bolívar. Pues imagínate, padre Bolívar quería que todas las repúblicas hermanas de América se unieran en una sola patria. Y José Martí descifra bien esto. Él decía, no era una sola patria con una capital en el costado de Panamá. No, no, no. Era una patria, diríamos, integrada por todos los países, con un consenso de todos los países para poder comerciar, hacer la paz, la sanidad, etcétera, ¿no? La doctrina Monroe parte de un centro hegemónico, en este caso, Estados Unidos. Es multipolar, como le están ganando la guerra precisamente por los BRICS, que son multipolares, ¿no? Recurre a las mentiras mediáticas. Otro ejemplo que está como anillo al dedo ahora con el hombre de pelo naranja. Recurre a las mentiras mediáticas. Apuesta por un periodismo veraz y solidario, del lado contrario. Desplanta una tecnología explotadora. Por la prueba que queda como anillo al dedo, es el sacar el petróleo con presión de agua, ¿no? Sin conductos metálicos para que salga del centro donde está el yacimiento de petróleo a la pipa. No, revientan la tierra a presión de agua y ya llegan hasta allá y entonces con presión sacan por ahí mismo el petróleo y desmadran toda la naturaleza, ¿no? Entonces eso desplanta una tecnología explotadora, implementa tecnologías amigables, ¿no? Recurre al extractivismo, respeta los recursos naturales de la madre tierra, es racista, permite la integración de los pueblos originarios. Ejemplo, el, eh, el gobierno de Bolivia, cuando Evo, ¿no? Es el Estado plurinacional de Bolívar, Plurinacional de Bolivia. plurinacional de Bolivia. Acá es racista, es supremacista, alienta en la otra parte la diversidad social y racial en igualdad, incentiva el oportunismo y la ambición. Bueno, pues todos los que están en el plan administrativo de la Casa Blanca y sus alrededores, incentiva el oportunismo y la ambición. Y del otro lado, incentiva la entrega desinteresada, como la de Lula, como la de Gandhi,
como la de Mandela, como la de Fidel, etcétera, ¿no? Incentiva la entrega desinteresada. Se puede describir miles de cuartillas diciendo que Fidel, no, Fidel era un dictador, o vivía en un palacio, o esto. Habría que analizarlo, habría que verlo, ¿no? Promueve una mentalidad aspiracionista. En el caso contrario, lucha por la mejora social sin avasallar a los otros. ¿Sí? Su modelo económico es capitalista. Bueno, ya con eso, ¿no? Su modelo económico Ujú, es, fíjate lo que dice aquí, humanista. No dice socialista, ¿eh? Hay un youtuber que acaba de lanzar un libro muy interesante. Es un youtuber madrileño, español, de izquierda, el cuate. ¿Y sabes cómo le puso a su libro? ujú. Civilización o barbarie. Civilización o barbarie. Puede uno adquirirlo ya por los medios electrónicos. Y yo lo repito, civilización o barbarie. Pues ¿cuál es la civilización que estamos viendo, no? No es socialismo o barbarie. Aquí también, aquí también dice, su modelo económico es humanista. El modelo económico es socialista. ¿Cómo que humanista? Pues, como ahora que tenemos en Morena ese principio, ¿no? El humanismo mexicano. Habría que ver, ¿no? Habría que ver qué cosa es el humanismo mexicano y cómo, cuáles son sus vectores y sus raíces y todo lo demás, y su discurso patriotero, etcétera, etcétera. Y ahí en ese enjambre de historias, de héroes de palo y otros que no tanto, pues se pierde la conciencia radical. Fíjate que radical, decía José Martí, no es el cuate que agarra un machete y va y le pega al otro en la cabeza, ¿no? Radical es el que se va a las raíces del problema. Y conociendo las raíces del problema, puede resolver el problema. Si anda por la superficie del problema, otro se le habla bonito al oído y lo engañan y dicen, no, pues es que este no es un problema. Si queremos tener industria, pues hay que quemar carbón. Ahora, como digo una cosa, digo la otra, como decía la chimoltrufia. ¿Qué país Digo, es digo. el, qué país es el que quema más carbón en el mundo y sus alrededores? China. Bueno, Sí. ahí tienes, ¿no? ¿Qué medida está tomando China para no hacer que haya más smog en la atmósfera? Bueno, el mismo Trump ha dicho en tiempos pasados que eso del calentamiento global es un cuento chino. Así lo dijo. El calentamiento global es un cuento chino. Ah, caramba, entonces todo lo que está pasando, los deshielos allá en la Antártida y en el Polo Norte, es un cuento chino o hay un fenómeno ahí que se está dando porque nos estamos portando mal, todos con un auto cada uno? Pues no va a haber tantos autos, no va a haber 7.000 millones de autos, ¿no? O vamos a poner la mitad porque los demás son niños y no pueden manejar. Bueno, 3.000 millones o 4.000 millones de autos, ¿dónde, no? ¿Cómo? Entonces, ahí es, y termino con esto, esta reflexión, que se ha alargado mucho, en que lo que decía teatrero, escritor y demás chileno, cuando ya apriete el asunto es cuando se van a resolver los problemas, ¿no? Cuando llegue la desesperación de la sociedad, de que no hay pan para sus hijos, de que están masacrando, etcétera, 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 y esto sea colectivo, sea una conmoción colectiva a nivel continental, por ejemplo, entonces va a haber un brinco, un salto cualitativo para un nuevo tipo de gobierno y de modelo, ¿no? Y eso lo vamos a ver, creo, todavía nosotros, porque ya estamos en la coyuntura, ya estamos en la época. Y ¿De qué lo más que podríamos pasa hablar es antes de que, irnos? bueno, iba a agregar el comentario de que lamentablemente esta es la sociedad que han ido creando, porque no es que se da así casualmente, ¿no? Sino es una sociedad creada precisamente para actuar en términos individualistas. Entonces Ya, acá viene en respecto a lo que decía usted. Mientras no me pase, no me importa. así O sea, es. le pasa al vecino, le pasa a otros, y siempre encontramos un pretexto, ¿no? Si de pronto asesinaron a alguien, ah, bueno, es que a lo mejor andaba en algo mal. Ah, pues es que Somos sufrió un comodinos, pues accidente, ah, sí. bueno, algo de haber hecho. Entonces siempre tenemos una excusa para no empatizar y no ver la situación de nuestro semejante.
Entonces, decía usted que es el humanismo. Ciertamente habría que redefinir qué es humanismo, porque pues sin querer molestar a nadie, pero en México están tratando de hacer un humanismo, pero todavía no es lo que podríamos llamar humanismo, porque, como decía, hay que encontrar bien la definición de humanismo. Es algo que se nos ha quitado, es algo que prácticamente lo hemos perdido y hay que mirar atrás nuevamente para poder definir qué es el humanismo. Entonces, vamos cada uno de nosotros concientizando para allá, porque eh, el deterioro de esta sociedad es precisamente porque nos hemos olvidado de las raíces, pero las raíces que vienen de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra cultura, pero más que todo de respetar, ¿no? A la naturaleza, de respetar este nuestro ser en sí y respetar al otro, por supuesto. Pero bueno, es eso, hay que hacer mucha conciencia social, necesitamos todos volver atrás, pero la sociedad en la que estamos nos manda a ser individualistas y a mirar, primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Así Entonces ahí es. está el problema, ¿no? Hay un libro Eso. que se llama La náusea, que escribe Sartre. Sartre es un filósofo francés moderno, ¿no? Ujú. Y ahí él es el filósofo del existencialismo moderno y escribe esa novela que se llama La náusea. Y ahí hay un capítulo en donde él describe a un hombre humanista, ¿no? Amoroso a los libros y que piensa de una forma correcta, etcétera. Pero es un pedófilo, ¿no? Entonces, Exacto. a ver, es un Exacto. humanista, un santo hombre, pero le hace daño a los niños, pues. Entonces, ahí ese humanismo hay que verlo entrecomillado, pues, ¿no? Acá, Porque, acá voy a llevar el tema, si me lo permite, sí, a una cuestión que decía alguien, para mí también ha sido un poco difícil, este, ¿cómo se dice?, poder procesarlo, porque pues yo tenía como uno de mis referentes, no voy a decir ídolo, pero sí referentes en cuanto al pensamiento de la lucha social, sobre todo, a César Chávez. César Chávez, sí. Ya, o sea, un referente a la lucha por los derechos y todo esto. Pero últimamente pues ha salido a denuncias de que el señor pues abusaba sexualmente de ciertas compañeras que tuvo cerca. Así es. Y bueno, todavía uno se pone a dudar, de pronto no, de pronto solo están queriendo dañar la imagen. Pero la misma compañera de lucha, que ahorita se me acaba de ir el nombre, o se me fue el nombre, que todavía está viva, acaba de confirmarlo, que incluso ella misma fue una víctima. Entonces eso como que le desmorona a uno, ¿no? Y decía alguien, bueno, no podemos quitarle esa lucha que hizo, no podemos quitarle ese mérito. Claro, no podemos quitárselo, pero en sí, ahora viene esta cuestión moral, ¿no? O sea, sí es cierto, luchó por beneficios, luchó por derechos y fue una lucha fuerte y estuvo a la cabeza de todo, pasó por todo lo que tuvo que pasar, cárcel, persecución y todo lo demás, pero eso le daba derecho también a actuar de esa manera. Le preguntaron a También, esa señora que por qué no lo denunció en su momento. Y ella sí, sí, le respondió, preguntan. y ella respondió porque pues, Eh, era un líder muy, muy importante en el movimiento Ujú. y si yo lo denunciaba, se iba a caer el movimiento junto El con él. movimiento, sí, Así sí, es. eso dijo ella, sí. Entonces, sí es para pensarlo y de pronto nuevamente volvemos, ¿no? La degradación como ser humano. O sea, no estoy diciendo acá, tratando de menospreciar a nadie, pero es esta, la sociedad en la que vivimos, hay una degradación del ser humano, porque Pero cada fíjate una quien, cosa, uno, Norma. Sí, o sea, realmente el ser humano es un ser defectuoso para empezar, ¿no? sí, Para formarse espiritualmente y físicamente requiere de insumos. Por ejemplo, los niños tienen que tomar su leche, hacer ejercicio, vivir en una sociedad oxigenada y limpia, etcétera, 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 ¿no? Es el caso. Pablo Freire contaba una anécdota que no voy a contar ahora,
pero él hablaba de que un trabajador, bueno, voy a contar parte de la anécdota. Al final de su discurso de educación, allá al final del galpón, un señor entrado en edad, se miraba un señor tosco de trabajo duro. Sí, el señor profesor, ¿me permite? Sí, cómo no. A ver, usted nos dice que debemos hacer esto, aquello y aquello otro, pero también usted trabaja y va, y batalla, va a su casa cansado y va a dormir. Pero cuando usted llega a su casa, hay una niña que sale, dos niñas que salen bien lavaditas de recién, con sus vestidos perfumados, a abrazarlos, se la agarran del pie y usted entra con ellos feliz a su casa. Y además usted tiene una televisor marca fulana y un refrigerador marca sutano. Y en su casa, que es una casa de clase media, ¿no? De medio más que media, pues tiene el patio delantero y también un patio trasero. Y etcétera, etcétera. Yo me levanto a las 5 de la mañana para transportarme en 3 horas para mi trabajo, de acá del pueblito a la capital de Brasil, y llego a mi casa después de 3 horas también de autobús, y llego a encontrarme a una niña mugrosa y llorando, gritando, y un perro peleándose con el gato, y entonces, ¿qué nos está diciendo usted, no? Entonces, tiene que haber también un medio ambiente favorable, pues, si no, ¿cómo? El Ya, caso es que volviendo al héroe es la sociedad. nacional de Ujú. México-americano, a ver, fíjate qué curioso. Dolores Huerta, por cierto, es Dolores Huerta, sí. sí, sí, la compañera, la líder. Así es. Bueno, el caso es de que tú te pones a pensar y hace con malicia, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Agarran a Trump como pedófilo, como esto, como aquello, y luego tiene que haber contraparte, ¿cómo? Ah, no. Ah, sí, Tiene que sí, haber un mexicano también. también que hizo algo así. Y entonces ahí puede entrar la jiribilla que tú decías, ¿no? A ver, ¿no habrá ahí algo que se está poniendo falsamente más así? Ahora, el que peca la paga, eso sí. Y como tú bien lo dijiste, y por eso podremos empezar a terminar, el hombre, su tarea fue maravillosa en el asunto de organizar a los trabajadores agrícolas. Logró muchas conquistas, etcétera, etcétera. Y están quitando su imagen de las escuelas, de las calles, de X. Bueno, si es una decisión del pueblo norteamericano que uno de sus ciudadanos sea degradado y bajado de la estatua, bien, si el pueblo lo decide por su moral, etcétera, pues que se haga, o sea, tampoco vamos a rasgar las vestiduras. Aunque José Martí decía, no es menor lo que hizo este señor, ¿verdad? Pero José Martí hablaba de tres héroes. Uno de ellos era Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria mexicana. Y decía, se habla mal del cura Hidalgo porque le gustaba la parranda, hacía fiestas, obras de teatro ahí en el atrio de la iglesia y luego terminaban hasta las 2 3 de la mañana y había mujeres ahí y quién sabe qué pasaría, etcétera, etcétera. Y luego decía José Martí, pero es que don Miguel Hidalgo es como el sol, da más luz que sombras. El sol, tú ves, lo ves y lo ves más al detalle y tiene sombras, ¿no? Tiene manchas, pues. Bueno, pues Hidalgo tenía más luz que manchas, ¿no? Y por ahí saca al padre Hidalgo del atolladero, ¿no? De que era mujeriego. En fin. Pero bueno, ya se nos acabó el Pues sí, tiempo. vaya, Sí, una posición bastante difícil, ¿no? Porque, pues, lo que se dice, y sí, mire, de pronto en eso tengo que admitir, no lo había pensado, ¿no? Qué coincidencia de que tenemos al pedófilo más grande y más corrupto en frente vaya, de la diligencia mundial, se podría decir. Y entonces, claro, hay que empezar a decir que no es, diría que para decir, bueno, yo lo que hice es lo mismo que hizo el otro y entonces aquí no hay nada que reclamar, ¿no? Tiene así es. razón, no lo había pensado, pero sí. De todas Algo de eso maneras, hay. no se debe de justificar, pero yo vuelvo para lo mismo, ¿no? Para el mismo tema. Sí se necesita una concientización, un cambio de sociedad, porque eso es el resultado de la degradación social que nos han impuesto, porque no somos así como nosotros, no, porque nosotros venimos, o sea, somos generaciones ya que hemos avanzado y en algún punto, en alguna parte, alguien empezó a hacernos creer cosas que no eran correctas y ya desde que nacemos, pues se nos va imponiendo ciertas ideas y ciertas actitudes.
Entonces Así es es. importante, ahí es donde hay que trabajar, no tratar de volver, que decía yo, atrás, a hacer ciertos cambios en nuestra misma conciencia, pero pues eso sí es como que un trabajo que se necesita empezar por uno mismo y luego pues El cómo le hacemos, lo partido. pasamos a los demás, Son los el partidos partido. políticos los que tienen que organizarse para poder sembrar. Nosotros el taller que tenemos los miércoles es el taller de la revolución de las conciencias. O sea, hay que meternos, hay que Ujú, meterle seso al asunto, a ver qué es el quid de la cuestión que hace que la gente evolucione cualitativamente, que cabalgue sobre un Pegaso para poder volar y llegar a la cima, ¿no? Decía ujú, Flores Magón, hay dos formas de llegar a la cima arrastrándose, ¿no? Como las culebras o asaltando la cima como el águila, ¿no? Y decía más, decía, en el corazón de todo mexicano hay una lucha interna, en el corazón. Es una serpiente peleándose con una águila dentro del corazón. Y cuando gana la serpiente, el ser que queda es un ser vil, sedicioso, prosaico, ¿no? Cuando gana el ujú, águila es un ser virtuoso, lleno de luz, lleno de ideas buenas para la humanidad. Eso lo decía el maestro magonista Ricardo Flores Magón, que por cierto aquí en Tijuana acudí a una reunión de la Sociedad de Historia donde el presidente de la misma dijo, vamos a tener ya pronto el sí de la gobernadora porque vamos a declarar a Tijuana la ciudad heroica. Oye, ¿cómo? ¿Por qué? Porque defendió de los filibusteros magonistas en 1911 la patria. Oye, pero si, ¿quién la defendió? Era el ejército porfirista el que trató de parar a los magonistas y conquistaron Tecate, Tijuana, Mexicali también. Y les llegó donde el ayuda a los porfiristas, pues del lado de Ensenada, por el lado del mar, porque no había forma de pasar por la Rumorosa, ¿no? No había carretera. ujú. Entonces, ahí vamos a pelear ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, bien, ahora sí que de litoral a litoral, este programa llega a su fin. Quiero decirles, Norma, si no tiene inconveniente, vamos a trabajar la próxima vez con YouTube en vivo. Voy a investigar Ajá. cómo le hacemos para que haya pues también gente que participe en el chat, ¿no? Y ahí ir creciendo. Y también creo que tenemos que lograr que venga alguien a nuestro programa, alguien que sea, diríamos, sabedor de algo, por ejemplo, de la política chilena o de la misma política ecuatoriana, por ejemplo, hay un youtuber famoso que es de Tijuana, Almejo se apellida. Cada rato lo suben por los cielos, ¿eh? Los otros youtubers lo invitan además a que Almejo vive en Tijuana y seguramente lo voy a conocer un día para que pues me eche la mano, que me diga qué está haciendo bien, cómo Sí, lo está haciendo, porque lo está haciendo bien. sería bueno, pero sabe que le voy a decir honestamente, la manera como lo hicimos ahora me parece interesante, ¿no? Porque si bien todos los youtubers pues tienen su programa y dan sus opiniones y todo, pero yo creo que también dentro pues la gente, digamos, común y corriente, están en eso de participar, de querer compartir opiniones, no simplemente escucharle a un experto, porque después de todo, por vivencia propia, también nosotros tenemos nuestras propias opiniones, ¿no? Claro. Claro que eso no se trata de venir y digo lo que se me ocurra, o como No, pero dice alguien, lo fíjate que que este se me programa salga. no tenía guión y salió, yo creo que bien, Ya, entonces, salió eh, bien. Y es, decíamos la semana pasada usted y yo que no es que nosotros venimos y ya decimos lo que se nos ocurra, ¿no? Sino no, que vamos, toda la semana estamos estamos atentos a la leyendo noticia, y viendo, claro. preparándonos con expertos. O sea, bueno, yo por lo menos trato de ver expertos y trato de ver expertos de ambos lados. No solo Ya. del lado que yo voy por izquierda, pero también los de la derecha, porque así tengo una idea más objetiva de lo que está sucediendo. Hay que traer a Entonces, gente que piense diferente a nosotros, pero que no sea perversa, obviamente, sino gente que diríamos, tiene una ideología contraria a la nuestra, pero que tiene opinión. Mira, todos los expertos militares, exmilitares de alto grado, de coroneles a generales, que participan en los foros de YouTube, son gente que luchó por Estados Unidos en guerras injustas, etcétera. Y ahora están reflexionando sobre el daño que hacen las guerras injustas. Fíjate qué interesante, ¿no? Ellos que conocen ujú, de la logística militar,
de qué pasó en Vietnam, donde participaron en esa guerra. ¿Por qué creen que en esta otra no va a triunfar el ejército norteamericano, por más fuerte que sea, por X, Y, Z? Esa gente es de derecha, pues. Sin embargo, está hablando de la realidad logística de la guerra y de la posibilidad de una guerra nuclear y les espanta eso. ¿Qué quiere decir? Que también de aquel lado hay gente que piensa, pues, y tienes razón, hay que invitar a esa gente, porque entonces nos volveríamos nomás solilocos. Ahora, ahí no voy a decir qué youtuber. Pero, ay, parecen ametralladora, maestra. Y lo que pasa es que están leyendo, no importa que estén leyendo, pues yo también voy a comprarme una maquinita ahí para poder leer, ¿no? Mi editorial. Pero estos, como que el asunto de ellos es hacer, hijo, te mareas. O sea, nosotros paramos a veces, contamos un chiste, leemos una efeméride, cotorreamos, ¿no? Sobre esto, sobre aquello, y a veces es más sabroso eso que estar como metralleta tirando información, pienso Es yo. que también la idea de ellos es dar la mayor información posible, ¿no? Entonces, Sí, en nuestro caso es un poco más, por decir de alguna manera, más es un laxa. análisis personal, no, no, personal no, es un análisis, digamos, del pueblo, por decir así, ya usemos esa frase. Pero ellos, en cambio, lo que, porque me imagino que ahora también por el programa de Latam Sudamérica, ellos lo que tratan es de mandar la mayor información posible, porque a veces es demasiado lo que hay que poner y lógicamente les toca reducir lo que pueden pasar en el tiempo que les da el programa. Tenemos que Pero hacer una arquitectura propia nosotros, como tú bien dices, o sí, sea, que no seamos igual sí, que los demás youtubers, tengamos una cosa mejor. Y sí creo que un tercero, que no necesariamente sea alguien que venga todas las semanas, ¿no? Como ya ves que no ha podido venir nuestro amigo, sino que sí. sea gente exógena de este grupo, que venga de fuera, pues, y que tenga algo que aportar. A ver Ujú. cómo nos va el próximo jueves. Está Listo, bien. Norma. Como siempre, un abrazo. Ahora sí que de litoral a litoral. La lejanía no importa ya, estamos aquí. ¿Eh? Nos vemos Sí, la próxima. A la misma hora. saludos que Algo pasó con el recurrente. ¿Eh? Ya no encontré que estuviera a modo y por eso hice un nuevo ID y una nueva password. Por lo pronto la puse semanal. Entonces va a ser la bueno, misma para la próxima, esta que acabas de ok, usar. Nos ok. vemos entonces. Saludos, que tengan un bonito Igual fin de allá semana, en las todo muy bien. alturas de donde está este Mandani gobernando. Nos vemos. Sí, gracias, buenas noches. Bye.